Este restaurante es demasiado caro para ti, se burló mi hermana, Eleanor, con una voz que cortó el suave murmullo del gran comedor. Sus ojos, normalmente de un azul apacible, se entrecerraron, brillando con una malicia familiar que ya había aprendido a anticipar. Un mesero, elegante con su uniforme color carbón, se detuvo cerca, su mirada alternando entre nosotras. Mi madre, Beatrice, se secó los labios con una servilleta de lino, con movimientos precisos, casi ensayados. Ofreció una sonrisa tensa y disculpatoria, no para mí, sino para la audiencia invisible para la que siempre parecía actuar. Eleanor, querida, no seas tan dura. Las palabras fueron suaves, como el roce de una pluma sobre un moretón. No ofrecían ninguna defensa real. Mi padre, Richard, se movió en su asiento, con los ojos fijos en el impecable mantel blanco. Su silencio, como un pesado manto, siempre terminaba cayendo sobre mí. El guardia de seguridad, un hombre llamado Thomas, cuya figura imponía incluso bajo la iluminación tenue, se acercó a nuestra mesa. Sus pasos eran medidos y seguros. Mi corazón se tensó, con esa familiar contracción de humillación. Esto era el espectáculo público, el empujón final y definitivo fuera de su órbita. La voz de Thomas, un murmullo grave, atravesó la tensión. ¿Su mesa de siempre? Mi familia se quedó paralizada. El tenedor de Eleanor chocó contra su plato, el sonido agudo e incongruente. La mano de mi madre, que estaba a punto de levantar una copa de cristal, tembló, haciendo tintinear los cubos de hielo. La cabeza de mi padre se levantó de golpe, sus ojos abiertos de par en par, con la incredulidad grabada en su rostro normalmente impasible. Se quedaron pálidos, como si el color hubiera desaparecido de repente, dejándolos como estatuas talladas en alabastro. Le ofrecí a Thomas un pequeño asentimiento, casi imperceptible. Gracias, Thomas, estaremos bien aquí por ahora. Él inclinó la cabeza, un gesto de respeto, antes de regresar a su puesto cerca de la entrada. Su presencia como una declaración silenciosa. El aire alrededor de nuestra mesa se volvió más denso, pesado con preguntas no dichas, con un horror repentino que comenzaba a abrirse paso. Durante años había caminado por mi vida con el peso de sus expectativas, sus desprecios y su silencioso desdén. Yo era la callada, la estudiosa, la que nunca lograba estar a la altura del deslumbrante brillo social de Eleanor. Mis éxitos, cuando llegaban, siempre eran minimizados. Mis esfuerzos, siempre considerados secundarios. Eleanor, la hija dorada, heredó su encanto, su ingenio rápido y su gracia natural. Yo heredé su silencio, su juicio y su capacidad para hacerme sentir pequeña. Recordé el día en que llegó la carta, un aviso formal del banco sobre el fideicomiso familiar. Mis padres me llamaron al estudio. Eleanor ya estaba sentada en el borde del escritorio de caoba de mi padre, con una sonrisa burlona en los labios. Caroline, necesitamos hablar del fideicomiso, comenzó mi padre con voz plana. Mi madre añadió, ya se tomó una decisión. Eleanor será la beneficiaria principal. Evitó mirarme, concentrándose en una partícula de polvo que bailaba en un rayo de sol. Eleanor casi ronroneó. Simplemente tiene sentido. No, querida, yo soy la que sabe manejar el dinero, invertir y mantener nuestro estatus social. Tragué el nudo en mi garganta. Lo entiendo. Las palabras sabían a ceniza. Recordé las noches que pasé revisando informes financieros, los cursos de negocios que tomé en secreto, mi silenciosa ambición reducida a un simple pasatiempo. Ellos veían mi silencio como acuerdo, mi calma como debilidad. Nunca consideraron que yo pudiera tener planes, que mi carácter tranquilo escondiera un núcleo de acero. El dolor de esa traición nunca desapareció del todo, un latido sordo debajo de mis costillas. No se trataba solo del dinero, se trataba de su fe, de su confianza en mí, o más bien, de su total falta de ella. Pero aprendí a procesar el dolor en silencio, a convertir la decepción en una determinación tranquila. No protesté, no discutí, simplemente absorbí, y luego planeé. Ellos veían un árbol joven que se doblaba. Yo sabía que era una raíz, hundiéndome profundo, encontrando mi propia agua. Mi tristeza era un asunto privado, mi determinación, una fortaleza oculta. Eleanor finalmente rompió el silencio, con la voz convertida en un susurro tenso. ¿De qué estaba hablando, Caroline? Sus ojos, ahora abiertos de par en par, iban de mí al guardia que se alejaba. Tomé mi tenedor y atravesé una delicada rebanada de vieira sellada. Soy la dueña de este hotel, Eleanor. Las palabras, dichas en voz baja, cayeron con la fuerza de un martillazo. Mi madre jadeó, un pequeño sonido ahogado. Mi padre empujó su silla hacia atrás,
El raspado de la madera contra el mármol resultó estridente en el silencio repentino. Eso es imposible, logró decir finalmente Eleanor, con la voz quebrada. Nuestra familia, sí, tenemos hoteles, pero no este. Hizo un gesto vago alrededor del opulento comedor, como si intentara negar su realidad. Este estaba en problemas hace unos años, expliqué, con una voz tranquila, casi distante. ¿Recuerdan cuando el fideicomiso familiar decidió deshacerse de los activos no rentables? Miré a mi padre a los ojos. Él se estremeció. Yo lo compré, personalmente. Su mandíbula se tensó. Pero, el capital. ¿De dónde sacaste el capital? Subestimaste mi herencia de la abuela Rose, padre. Observé cómo sus ojos se entrecerraban, con una comprensión que comenzaba a asomarse. La abuela Rose, madre de mi padre, siempre había sentido afecto por mí, viendo algo en mi naturaleza tranquila que le recordaba a sí misma. Me había dejado un portafolio sustancial, gestionado de forma independiente, un hecho que había mantenido en privado, sabiendo que mis padres habrían encontrado la manera de aconsejarme sobre su uso adecuado. Ella creyó en mí, incluso cuando otros no lo hicieron. El rostro de Eleanor se contorsionó, mezcla de rabia e incredulidad. ¿Tú nos ocultaste esto? Nunca preguntaron, respondí, con una leve sonrisa en los labios. Estaban demasiado ocupados diciéndome lo que no podía hacer, lo que no era capaz de lograr. Simplemente dejé de corregirlas. Mi madre se retorció las manos. Pero, querida, ¿por qué? ¿Por qué tanto secreto? Secreto, madre. Me incliné ligeramente hacia adelante. Mi voz bajó, aunque clara. ¿O autopreservación? Cada vez que lograba algo, era ignorado, apropiado o usado como un palo para golpear a Eleanor. Aprendí que mis logros eran mejor guardarlos para mí misma, a salvo de apropiaciones o trivializaciones. Una gerente, una joven llamada Anya, se acercó a nuestra mesa con expresión preocupada. ¿Está todo bien, señora Thorne? Perfectamente, Anya, le aseguré, con un calor en mi voz que había estado ausente para mi familia. Gracias. Anya asintió, sus ojos deteniéndose por un momento en las caras atónitas de mi familia antes de alejarse, su profesionalismo inquebrantable. Eleanor golpeó la mesa con la mano, haciendo saltar los cubiertos. Esto es indignante. ¿Crees que puedes pavonearte así, después de todo lo que hemos hecho por ti? ¿Qué exactamente han hecho por mí, Eleanor? Pregunté, con voz desprovista de emoción. ¿Proporcionarme un techo, comida, necesidades básicas a las que todo hijo tiene derecho? ¿O se referían al constante menosprecio, al menoscabo, a los recordatorios continuos de que de alguna manera era inferior? Mi padre finalmente habló, su voz ronca. Caroline, esto es una cena familiar. No deberíamos discutir negocios aquí. Oh, pero lo estamos haciendo, padre, repliqué, porque sus prácticas comerciales, sus prácticas familiares, son la razón por la que estoy aquí. Me enseñaron a ser despiadada, a proteger mis intereses, solo que no se dieron cuenta de que estaba aprendiendo de su ejemplo, no solo de sus palabras. El mesero regresó, su presencia un recordatorio silencioso del carácter público del restaurante. Colocó junto al plato de mi madre una pequeña nota cuidadosamente doblada. Mi madre, aún atónita, la observó. ¿Qué es esto?, susurró, con los dedos temblorosos mientras la desplegaba. Sus ojos recorrieron el papel blanco y se agrandaron de horror. Se lo pasó a mi padre, quien lo leyó rápidamente, su rostro perdiendo color una vez más. Eleanor se lo arrebató, sus ojos escaneando el texto. Es un aviso formal, expliqué, observando sus reacciones con interés desapegado, de mi equipo legal, sobre el fideicomiso, y sobre las acciones de Thorne Holdings que fueron redistribuidas. Eleanor arrugó el papel en su puño. ¿Redistribuidas? ¿Quieres decir robadas? ¿Nos acusas de robar? No, corregí, con voz precisa. Les acuso de un incumplimiento de deber fiduciario y de violación del acuerdo original del fideicomiso. El testamento de la abuela Rose fue muy explícito sobre la distribución equitativa entre sus nietos, con cláusulas específicas por bonos basados en desempeño, que, como resulta, he cumplido consistentemente. Las redistribuciones fueron creativas, pero en última instancia ilegales. El rostro de mi padre era una máscara de asombro, pero nuestros abogados nos aseguraron. Sus abogados les aconsejaron una estrategia que los beneficiaba a ustedes, padre, declaré. Mis abogados me aconsejaron una estrategia que me beneficia a mí. La ley, afortunadamente, se deja influenciar menos por los sentimientos familiares. La voz de Eleanor se elevó, aguda y desesperada. No puedes hacer esto. Somos familia. ¿Qué pasa con la lealtad? ¿Lealtad? Reí.
Un sonido corto y sin humor. ¿Hablas de lealtad? Cuando me excluyeron sistemáticamente de las decisiones, desestimaron mis aportaciones y trabajaron activamente para disminuir mi herencia. La lealtad es de dos vías, Eleanor. La tuya estaba pavimentada con desprecio. Mi madre comenzó a llorar suavemente, con los hombros temblando. Mi padre pasó la mano por su cabello ralo, con los ojos desenfocados, perdidos. El aviso detalla una auditoría completa del fideicomiso, efectiva de inmediato, continué, con voz firme, y una reevaluación de todos los activos importantes, incluyendo Thorne Holdings. Mis abogados confían en que podemos probar que se violaron los términos originales. Las cláusulas de penalización son bastante sustanciales. Eleanor me miró, con los ojos ardientes. Nos arruinarás, destruirás todo lo que padre y madre construyeron. No, Eleanor, corregí, recostándome en la silla, con una sensación de calma y satisfacción asentándose sobre mí. Eso lo hicieron ustedes mismos. Solo estoy pidiendo lo que era justamente mío, lo que la abuela Rose siempre quiso. El mesero regresó, con el rostro impasible, y colocó la cuenta en la mesa. No me miró, pero sabía que yo lo sabía, siempre sabía. La cuenta, padre, dije, señalándola. Creo que esta noche le toca a usted invitar. Observé cómo su mano temblaba al alcanzar la carpeta de cuero. El silencio que siguió fue ensordecedor, interrumpido solo por los suaves sollozos de mi madre. Me habían subestimado, desestimado y, finalmente, habían pagado el precio. La comida, sabía, sería larga, y la conversación, aún más, pero por primera vez en mi vida, me sentí verdaderamente, completamente en paz. Levanté mi copa de vino, la choqué suavemente contra el borde de mi propia copa. Un brindis silencioso por la justicia, el sabor de la victoria. Finalmente, era dulce,